Un empresario poderoso es abordado por una niña misteriosa en medio del paseo de la Reforma. Ella le advierte que su vida está en peligro y que hay una conspiración dentro de su propia empresa. Al investigar, él descubre secretos sobre su familia que nunca imaginó, pero nada lo prepara para la revelación final y la traición de quien más confiaba. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La tarde caía sobre el Paseo de la Castellana, bañando los rascacielos de Madrid con una luz dorada. En el 42º piso del edificio sede de la constructora Alburquerque, Rodrigo Alburquerque, de 53 años, se ajustaba la corbata italiana frente al espejo de su despacho. El reloj Patek Philippe marcaba las 17:43. La reunión con los inversores chinos había terminado, y los números eran prometedores. Un complejo de condominios de lujo en la costa de Marbella, valorado en 2.8 mil millones de euros. Antonio prepara el coche. «Quiero pasar por el despacho de Marina antes de ir a casa», le dijo Rodrigo al interfono. Su asistente personal, Antonio Ferrer, confirmó rápidamente, como siempre hacía en los últimos 12 años. Rodrigo observó la ciudad desde la ventana panorámica. Era dueño de un imperio, pero se sentía extrañamente vacío aquella tarde. «Señor Alburquerque, los documentos están firmados y las copias ya han sido enviadas a su abogado», informó Carla, su secretaria ejecutiva, al entrar en la sala. Los chinos parecieron muy satisfechos con el acuerdo. Rodrigo solo asintió. Descendiente de portugueses, había heredado de su familia la mirada penetrante y la determinación férrea, pero había construido su imperio con sus propias manos, expandiendo los negocios de su padre mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Después de 3 matrimonios fallidos, vivía solo en una mansión en el barrio de Salamanca, rodeado de lujo y soledad a partes iguales. «Vamos, no quiero coger el tráfico de la M30 en hora punta», murmuró cogiendo el saco. En el ascensor exclusivo, pensó en su hija Marina, una abogada brillante que administraba el departamento jurídico de la empresa. A pesar de los desacuerdos del pasado, era la única persona en quien realmente confiaba. En el vestíbulo, sus 4 guardaespaldas personales ya lo esperaban. Pablo Méndez, el jefe del equipo, se acercó. «Todo listo, señor. Iremos por el camino alternativo debido a esa manifestación en la calle de Serrano». Rodrigo asintió, avanzando hacia la salida. El equipo de seguridad había sido reforzado en los últimos meses, tras el anuncio de la multimillonaria asociación con los inversores chinos. 2 nuevos hombres habían sido contratados por recomendación del Consejo: Ricardo Wong, español de ascendencia china, y César Olvera, ex policía militar. Al acercarse a la Mercedes blindada en la acera, una escena inusual capturó su atención. Una niña pequeña, de aproximadamente 7 años, vestida con uniforme escolar y una mochila colorida, observaba atentamente el movimiento. Sus ojos grandes y serios parecían fuera de lugar en su rostro infantil. Cuando el grupo se acercó al vehículo, ella avanzó repentinamente, esquivando a los guardaespaldas con sorprendente agilidad. «Su coche va a explotar cuando lo encienda», le susurró en español, tirando de la manga de su saco. «Ellos hablaron en mandarín». Lo entendí todo. Rodrigo se congeló. Pablo inmediatamente apartó a la niña, pero el empresario hizo un gesto para que la soltara. «¿Qué dijiste?», preguntó agachándose para ponerse a la altura de la niña. «Los hombres nuevos», ella señaló discretamente a Wong y César, que conversaban más alejados. «Ellos hablaron en mandarín que pusieron una cosa en el coche que va a explotar cuando usted lo encienda. Dijeron que después del accidente nadie sospechará de ellos». Rodrigo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Él mismo entendía algunas expresiones en mandarín, lo suficiente para cerrar negocios, pero no lo bastante para conversar. Sus nuevos guardaespaldas no sabrían eso. «¿Cómo entiendes mandarín?», preguntó, manteniendo la voz tranquila mientras observaba a los hombres de reojo. «Mi abuela me enseña. Ella es profesora de idiomas en la UCM», respondió la niña con simplicidad. «Vivo con ella allí», señaló un edificio residencial sencillo al otro lado de la avenida.
Estamos esperando a mi madre que trabaja en la cafetería de la planta baja de su edificio. Pablo se acercó, visiblemente incómodo. Señor Alburquerque, necesitamos seguir. Su agenda está apretada. Rodrigo analizó la situación. Si la niña estuviera inventando, sería solo un retraso. Si estuviera diciendo la verdad, observó a Wong y César, que ahora miraban en su dirección con expresiones neutras profesionales. ¿Cómo te llamas?, preguntó a la niña. Vía, Beatriz Machado. Muy bien, Vía. ¿Puedes mostrarme quiénes son los hombres que dijeron eso? Ella señaló directamente a Wong y César. Ellos estaban allí en la esquina fumando antes de que usted bajara. Rodrigo sintió la adrenalina subir. Tomando una decisión rápida, llamó a Antonio con un gesto discreto. Llama a Renato ahora. Dile que venga inmediatamente. Código amarillo, susurró. Renato Silva era su jefe de seguridad desde hacía 15 años, apartado temporalmente por una cirugía de rodilla. Y llama a Marina, pídele que venga con su chofer. Mientras Antonio se alejaba para hacer las llamadas, Rodrigo se volvió hacia la niña. Vía, estás corriendo peligro por haberme hablado. Esos hombres pueden hacerte algo. La pequeña no demostró miedo. Sus ojos oscuros permanecieron firmes. La abuela me enseñó que está mal quedarse callada cuando alguien va a salir herido. Dice que el silencio en el momento equivocado es igual a una mentira. Las palabras simples golpearon a Rodrigo como un puñetazo físico. ¿Cuánto tiempo hacía que no oía verdades tan cristalinas? En su mundo de contratos multimillonarios y sonrisas falsas, la honestidad se había convertido en una mercancía rara. En el mismo instante, Wong se acercó. ¿Algún problema, señor? Estamos atrasados. Solo un pequeño contratiempo, respondió Rodrigo levantándose. Cambio de planes. Esperaremos aquí unos minutos más. Wong y César intercambiaron miradas casi imperceptibles. Pablo parecía confuso, pero permaneció en silencio. En el 38º piso del mismo edificio, Gustavo Barros y Eduardo Pescador, miembros del Consejo Administrativo de la constructora Alburquerque, observaban la escena por la ventana. ¿Qué está pasando ahí abajo?, preguntó Gustavo ajustándose las gafas. No sé, pero parece que nuestro querido presidente no está siguiendo el guión, respondió Eduardo, llevando la copa de whisky a los labios. Si no entra en ese coche hoy, tendremos que repensar nuestra estrategia. Mientras tanto, en la parte trasera del edificio, una señora de cabellos grises observaba atentamente el movimiento usando unos pequeños binoculares. Era Concepción Machado, de 67 años, profesora jubilada de lenguas orientales y abuela de Beatriz. Con manos expertas, tecleó un mensaje en su móvil para un antiguo contacto. La niña hizo contacto. Ellos reaccionaron. Necesitamos cobertura ahora. En la acera del Paseo de la Castellana, Rodrigo mantenía una conversación aparentemente casual con Vía, mientras su cerebro trabajaba frenéticamente. En sus 30 años de negocios, había enfrentado a competidores desleales, políticos corruptos y traidores, pero nunca imaginó que su vida sería salvada por una niña. Mi abuela dice que usted va a construir edificios donde vive gente en el barrio, comentó Vía inocentemente. Ella da clases gratis a la gente de allí. Rodrigo frunció el ceño. El barrio La Esperanza, un conjunto de viviendas populares cerca de Marbella, era exactamente donde se construiría el nuevo proyecto. Los residentes estaban siendo reubicados en conjuntos habitacionales en la periferia, con compensaciones mínimas. Era un detalle que él mismo había delegado a los abogados, sin involucrarse personalmente. Antes de que pudiera procesar esa información, un sedán negro estacionó bruscamente junto a la acera. Del vehículo salió un hombre corpulento con un bastón, Renato Silva, su jefe de seguridad apartado. Al mismo tiempo, Antonio regresó, posicionándose al lado de Rodrigo. «Ya estoy al tanto de la situación, señor», dijo Renato en voz baja. «Permítame verificar el vehículo como procedimiento estándar». Rodrigo asintió observando la reacción de sus guardaespaldas. Wong parecía tenso, mientras César dio un paso adelante. «No hay necesidad de eso, señor Alburquerque», dijo César. «Ya hicimos la verificación de rutina. Estamos atrasados para su compromiso». Renato cojeó hasta el vehículo ignorando la protesta. Abrió el capó con gestos precisos, examinando el motor con mirada experta.
Pocos segundos después, se apartó y le hizo una señal negativa con la cabeza a Rodrigo. El tiempo pareció congelarse en el paseo de la Castellana. Rodrigo sintió el sudor frío recorrer su espalda, mientras Wong y César intercambiaban miradas nerviosas. Lo que sucedería a continuación cambiaría para siempre el rumbo de muchas vidas en aquella cálida tarde de noviembre en Madrid. La tensión era palpable mientras Renato se acercaba nuevamente a Rodrigo. Su rostro, normalmente impenetrable, mostraba una expresión grave. «Señor Alburquerque», habló en tono bajo, «encontré un dispositivo no autorizado conectado al sistema electrónico del vehículo. Recomiendo encarecidamente que no utilicemos este coche». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Wong dio un paso hacia atrás, mientras César llevó discretamente la mano al interior del saco. «Beatriz». Rodrigo se dirigió a la niña con voz tranquila. «¿Podrías decirme exactamente qué les oíste decir?» La pequeña asintió, mirando de reojo a los dos hombres antes de hablar. Ellos dijeron: «Cuando el viejo encienda el coche, el dispositivo se disparará. Culparán a los ecologistas o a los residentes del barrio La Esperanza. Nadie sospechará de nosotros». Hizo una pausa. Luego dijeron algo sobre alguien llamado Pescador que estaba esperando la confirmación. Al escuchar el nombre, Rodrigo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eduardo Pescador era su director financiero y miembro del consejo, uno de los pocos que conocía los detalles completos sobre la negociación china. En ese momento, Wong hizo un movimiento brusco hacia la niña, pero fue rápidamente interceptado por Renato, quien, aun cojeando, se posicionó entre ellos. «No se acerque», ordenó el jefe de seguridad, mientras Pablo y Antonio inmediatamente rodeaban a Rodrigo y a la niña. César sacó un arma, apuntando a Renato. «Apártese. Esto es un malentendido». La escena se congeló. Los transeúntes en la acera comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal, algunos sacando sus móviles para filmar, otros alejándose rápidamente. «Están armados», susurró Vía agarrando la mano de Rodrigo con fuerza. «El otro hombre está diciendo que le disparen al señor de pelo blanco». Renato, percibiendo la escalada de la situación, actuó con la experiencia de décadas. Con un movimiento preciso de su bastón, desarmó a César, mientras Pablo dominaba a Wong. En segundos, los dos guardaespaldas traidores estaban inmovilizados en el suelo. «Antonio, llama a la policía», ordenó Rodrigo, aún sosteniendo la mano de la niña, «y localiza a su abuela inmediatamente». Como si fuera invocada por sus palabras, una señora de cabellos grises y postura elegante cruzó la calle a pasos apresurados. Concepción Machado tenía la misma mirada determinada de su nieta. «Beatriz», llamó ella acercándose. Al ver la escena, dos hombres rendidos en el suelo, la policía llegando, su nieta de la mano con el poderoso empresario, se detuvo momentáneamente, evaluando la situación antes de continuar. «Abuela», exclamó la niña, corriendo a los brazos de su abuela. «Le conté al hombre del traje lo que dijeron en mandarín como me enseñaste». Concepción abrazó a su nieta, pero sus ojos permanecieron fijos en Rodrigo Alburquerque. Había en ellos una mezcla de alivio y desafío. «Profesora Concepción Machado», dijo ella finalmente, extendiendo la mano al empresario. «Parece que mi nieta impidió algo terrible hoy». Rodrigo estrechó la mano de la mujer, reconociendo en ella la misma fuerza que había visto en la niña. «Su enseñanza salvó mi vida, señora. Estoy eternamente agradecido». En ese momento otro coche estacionó bruscamente. Marina Alburquerque, de 32 años, bajó apresurada, sus tacones golpeando firmemente contra el asfalto. «Padre, ¿qué está pasando?», preguntó, evaluando rápidamente la escena caótica. Abogada brillante, Marina había heredado la perspicacia de su padre, pero tenía un sentido de la justicia que frecuentemente los colocaba en lados opuestos. «Un intento de atentado», respondió Rodrigo secamente. «Y por lo que parece Eduardo Pescador está involucrado». Marina palideció. Eduardo era su padrino y mentor cuando empezó en la empresa. «Imposible», murmuró. Mientras la policía llegaba y asumía el control de la situación, Rodrigo tomó una decisión.
Volviéndose hacia Concepción y Beatriz, habló con determinación. Ustedes dos corren peligro. Quien quiera que esté detrás de esto, no se detendrá aquí. Necesito que vengan conmigo a un lugar seguro hasta que entendamos exactamente lo que está sucediendo. Concepción dudó. Agradezco su preocupación, señor Alburquerque, pero tenemos nuestras vidas, nuestros compromisos. Beatriz tiene escuela, yo tengo mis alumnos en la comunidad. Abuela, interrumpió Vía, él tiene razón. Los oí decir que tenían nuestra dirección. Por eso decidí desobedecer y vine a avisar. Concepción abrió los ojos, sorprendida por la información. Rodrigo percibió que la niña había omitido ese detalle inicialmente. Tengo una casa de campo en Aranjuez, ofreció. Segura, aislada y con equipo de confianza. Ustedes se quedarán allí mientras resuelvo esto. Marina, se volvió hacia su hija. ¿Podrías acompañarlas? No confío en nadie más en este momento. Marina asintió aún procesando los eventos. ¿Y usted, padre? Ir al grano a la empresa. Necesito entender quién más está involucrado antes de que destruyan pruebas. Su tono era de hielo. Renato se quedará conmigo. Mientras los policías se llevaban a Wong y César, un coche de reportajes estacionó cerca. La noticia de un incidente que involucraba al famoso empresario Rodrigo Alburquerque ya se extendía. Vamos por la parte trasera, sugirió Antonio, guiando al grupo lejos de los flashes y las preguntas. De camino al estacionamiento subterráneo, Rodrigo observó a Beatriz y a su abuela. Había algo familiar en la postura de la señora, en su dignidad silenciosa. De repente un recuerdo distante emergió en su mente. Profesora Machado, ya nos conocemos de antes. Concepción sonrió levemente. Usted tiene buena memoria, Rodrigo. Hace casi 30 años. Yo era profesora de su esposa Elisa en la Facultad de Filología. El nombre golpeó a Rodrigo como una ola. Elisa había sido su primer amor, su primer matrimonio. La única que no se había casado por interés o conveniencia. Se habían separado cuando él comenzaba a construir su imperio, cuando el trabajo consumía sus noches y la ambición moldeaba sus decisiones. Elisa, murmuró, repentinamente transportado a otra época. ¿Cómo está ella? Falleció hace 10 años, respondió Concepción suavemente. Cáncer. Beatriz es hija de nuestra Rosa, que trabaja en la cafetería de su edificio. Otro shock. Rosa, la barista de sonrisa amable que preparaba su café todas las mañanas, ya era hija de Elisa, lo que significaba que Beatriz era... Mi nieta es su nieta también. Rodrigo, completó Concepción confirmando sus pensamientos. Elisa descubrió que estaba embarazada después de la separación. Decidió no contarlo, viendo el hombre en que usted se estaba convirtiendo. El tiempo pareció congelarse nuevamente. Marina miró a su padre con asombro, luego a la niña, notando por primera vez la semejanza en los ojos, en la forma del rostro. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó Rodrigo, la voz temblorosa. Lo intenté cuando Rosa empezó a trabajar en la cafetería. Envié mensajes, cartas. Sus asistentes nunca permitieron que llegara hasta usted. Concepción hizo una pausa. Y después Rosa pidió que desistiéramos. Ella construyó su vida, crió a Beatriz con amor. No necesitábamos su dinero o reconocimiento. Un largo silencio se instaló, roto solo por el sonido distante de las sirenas. Finalmente, fue Beatriz quien habló con la sinceridad desconcertante de los niños. Mamá tiene su foto guardada en el cajón. A veces llora mirándola. Rodrigo sintió que el corazón se le encogía. ¿Cuántas vidas había tocado sin darse cuenta? ¿Cuántas historias pasaban por él diariamente, invisibles desde su pedestal de poder? En el estacionamiento, 2 coches los esperaban. Marina tomó el volante de uno de ellos, llevando a Concepción y Beatriz. Antes de entrar en el otro vehículo con Renato, Rodrigo se acercó a la niña. Gracias, Beatriz. No solo salvaste mi vida hoy. La pequeña sonrió. De nada, abuelo. La palabra golpeó a Rodrigo con una fuerza inesperada. Las lágrimas se formaron en sus ojos, pero las contuvo, asintiendo mientras los coches se separaban. De camino a la constructora, su móvil sonó. Era un número desconocido. Alburquerque. Rodrigo. La voz era familiar, pero no inmediatamente reconocible. Aquí es Carlos Méndez. Necesitamos hablar urgentemente. Sé quién está detrás del intento de hoy,
y es mucho más grande de lo que imaginas. Carlos Méndez, su antiguo socio, apartado hace 15 años tras una disputa por el control de la empresa. El hombre que conocía todos los esqueletos en el armario de la constructora Alburquerque. ¿Dónde podemos encontrarnos?, preguntó Rodrigo, sintiendo que estaba a punto de sumergirse en aguas aún más profundas y peligrosas. Mientras tanto, en el 38º piso del edificio, Gustavo Barros recibía la noticia del fracaso de la operación. Su rostro permaneció impasible mientras colgaba el teléfono. «Parece que subestimamos a nuestro presidente», comentó a Eduardo Pescador, que caminaba nerviosamente por la sala. «Y tampoco contábamos con una niña que habla mandarín. ¿Qué hacemos ahora?», preguntó Eduardo visiblemente afectado. Gustavo sonrió fríamente. «Activamos el plan B, obviamente. Alburquerque cree que descubrió la conspiración, pero apenas ha arañado la superficie». En la sala contigua, Clarisa Viana, secretaria de Eduardo desde hacía 20 años, escuchaba todo a través del interfono que había olvidado encendido. Silenciosamente, grababa la conversación en su móvil mientras las lágrimas corrían por su rostro. Había llegado el momento que tanto temía y simultáneamente aguardaba, cuando necesitaría elegir un lado definitivamente. La casa de campo en Aranjuez era un oasis de tranquilidad en medio del caos que se había instalado en las últimas horas. Marina guió a Concepción y Beatriz por el amplio salón, con sus ventanas panorámicas, orientadas hacia las verdes montañas. «Estarán seguras aquí», explicó, activando el sistema de seguridad electrónico. «La propiedad tiene vigilancia 24 horas, y solo personas autorizadas pueden entrar». Beatriz exploraba el espacio con ojos curiosos, corriendo hasta el porche para observar la piscina y el inmenso jardín. «Es como en las telenovelas», exclamó haciendo sonreír a Marina por primera vez en el día. Concepción, por otro lado, mantenía el semblante serio, evaluando cada detalle con mirada crítica. «A su padre siempre le gustó exhibir poder a través de posesiones», comentó. «Algunas cosas nunca cambian». Marina suspiró preparando té en la cocina gourmet. «A usted no le cae muy bien, ¿verdad?». «No es cuestión de caer bien o mal», respondió Concepción aceptando la taza ofrecida. «Es una cuestión de principios. Rodrigo eligió un camino que dejó muchas víctimas por el camino». «¿Como el barrio La Esperanza?», preguntó Marina directa. Concepción levantó una ceja sorprendida. «Así que lo sabes. Soy la directora jurídica de la empresa, profesora. Sé todo lo que sucede, incluso cuando no estoy de acuerdo». Marina se sentó frente a la señora. «Intenté convencer a mi padre de ofrecer una compensación justa a los residentes, pero el Consejo bloqueó mis propuestas». «¿El Consejo?». Concepción se inclinó interesada. «Los mismos que intentaron eliminar a su padre hoy». Marina asintió. «Gustavo Barros lidera el ala más agresiva. Él defiende que la empresa debe centrarse exclusivamente en el lucro, sin sentimentalismos, como él llama a cualquier iniciativa social». «Interesante», murmuró Concepción, conectando los puntos mentalmente. Al otro lado de la ciudad, Rodrigo estacionaba en la parte trasera de un antiguo café en el barrio de Usera. Carlos Méndez lo esperaba en una mesa discreta al fondo, una taza de café enfriándose frente a él. A sus 61 años, mantenía la misma postura imponente de cuando eran socios, aunque los cabellos ahora eran completamente blancos. «Todavía tienes la costumbre de llegar exactamente a la hora», observó Carlos consultando el reloj. Rodrigo se sentó sin ceremonias. «Ve al grano, Carlos. No tenemos tiempo para reminiscencias». Carlos sonrió melancólicamente. «Siempre directo, siempre apurado. Fue esa tu forma de ser la que nos separó, ¿recuerdas? Tú querías construir rápido, crecer rápido, sin importar los medios. Y tú querías seguir reglas que nos limitarían», replicó Rodrigo. «Mira la empresa hoy». «Yo tenía razón». «¿La tenías?». Carlos indicó discretamente los titulares en su tableta. «El atentado frustrado ya era noticia en todos los portales. Parece que tu imperio tiene grietas en los cimientos, viejo amigo». Rodrigo ignoró la provocación. «¿Qué sabes sobre esto?». Carlos tomó un sorbo de café antes de responder. «Todo comenzó hace 6 meses, cuando cerraste el acuerdo preliminar con el grupo chino. Gustavo y Eduardo comenzaron a tener reuniones paralelas, sin tu conocimiento».
¿Cómo sabes eso? Tengo mis contactos, respondió Carlos enigmáticamente. El punto es que le ofrecieron al grupo chino un acuerdo alternativo. Si tú fueras apartado, ellos garantizarían términos aún más favorables, incluyendo exenciones fiscales que tú te negaste a negociar por ser éticamente cuestionables. Rodrigo sintió que la sangre le hervía. Traidores. Hay más, continuó Carlos. ¿Recuerdas el proyecto Jacarandá? ¿Aquel que archivaste hace 3 años? El proyecto Jacarandá había sido una propuesta ambiciosa para construir un resort de lujo en un área de preservación ambiental. Rodrigo lo había cancelado no por conciencia ecológica, sino porque el riesgo jurídico era demasiado alto. ¿Qué tiene que ver? Gustavo lo resucitó. Convenció al Consejo de que, con las conexiones políticas correctas y tu ausencia, sería posible avanzar. El retorno potencial es multimillonario. Rodrigo procesó la información, percibiendo la extensión de la conspiración. ¿Y el barrio La Esperanza? ¿Cómo encaja en todo esto? Carlos lo encaró con intensidad. Ahí es donde la historia se pone realmente interesante. El barrio no es solo un obstáculo para tu condominio de lujo. Es también el único acceso terrestre viable para el proyecto Jacarandá. Dios mío, murmuró Rodrigo, las piezas encajando. Necesitaban que yo estuviera fuera del camino para ejecutar ambos proyectos simultáneamente. Exactamente. Y hay una cosa más que debes saber. Carlos dudó brevemente. Es sobre Concepción Machado. Mientras tanto, en la casa de campo, Beatriz se había dormido en una de las habitaciones de huéspedes, exhausta por los eventos del día. Marina y Concepción conversaban en el porche, observando el sol ponerse detrás de las montañas. ¿Por qué nunca acudió a los tribunales?, preguntó Marina. Podría haber exigido el reconocimiento de paternidad de Rosa, garantizado sus derechos. Concepción sonrió tristemente. Tú piensas como abogada. Yo pienso como madre y abuela. Lo que Rosa necesitaba no era dinero o un nombre, era paz para criar a su hija. Tu padre estaba construyendo su tercer matrimonio cuando ella nació, con aquella socialité, ¿cómo se llamaba? Patricia Vázquez, respondió Marina con una mueca. Duró menos de 3 años. Fue el peor período de mi adolescencia. ¿Ves? ¿Qué ambiente sería ese para Rosa y Beatriz? Concepción negó con la cabeza. Además, Elisa me hizo prometer en su lecho de muerte que protegería a Rosa de la influencia de Rodrigo, a menos que él cambiara. Marina reflexionó sobre las palabras de la señora. ¿Y usted cree que él ha cambiado ahora? Sabes, el tiempo lo dirá, respondió Concepción enigmáticamente. Pero ver cómo miró a Beatriz hoy. Fue la primera vez en décadas que reconocí al joven del que mi hija se enamoró. El móvil de Marina sonó, interrumpiendo la conversación. Era Antonio, el asistente de su padre. Marina, tenemos un problema, dijo él con la voz tensa. Tu padre ha desaparecido. Debería haberse encontrado con Renato en la empresa hace 2 horas, pero nunca llegó. No contesta el móvil y el rastreador del coche fue desactivado. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Ya han revisado los hospitales? Todos, ninguna señal. Y hay más. Eduardo Pescador fue encontrado inconsciente en su despacho. Alguien lo atacó. Dios mío, murmuró Marina. ¿Qué está pasando? No sé, pero el Consejo está convocando una reunión extraordinaria para mañana temprano. Gustavo Barros está proponiendo que asumas temporalmente la presidencia, debido a la inestabilidad mental de tu padre. Marina colgó, aturdida. Concepción la observaba con preocupación. ¿Malas noticias? Mi padre ha desaparecido, y parece que están intentando usarme para tomar el control de la empresa. En el mismo instante, el móvil de Concepción vibró con un mensaje. La señora leyó el texto rápidamente, palideciendo. Es de un número desconocido, dijo mostrando la pantalla a Marina. El mensaje era directo. Profesora, aquí es Rodrigo. Estoy bien, pero necesité desaparecer. Carlos Méndez me reveló algo crucial sobre su pasado. Necesitamos hablar personalmente. Mañana 7:00, en el antiguo muelle. Venga sola. Es cuestión de vida o ausencia de ella. ¿El antiguo muelle?, preguntó Marina, confusa. Es un lugar con significado para nosotros, explicó Concepción vagamente. Fue donde Elisa y Rodrigo se conocieron, hace muchos años. Pocos lo saben. Puede ser una trampa, alertó Marina. Quienquiera que esté detrás de esto,
Puede estar intentando atraerla lejos de la seguridad de esta casa. Concepción reflexionó por un momento. Quizás. Pero si realmente es Rodrigo y si él descubrió lo que creo que descubrió, necesito ir. ¿De qué está hablando? ¿Qué podría haber descubierto mi padre sobre usted que es tan importante? Antes de que Concepción pudiera responder, oyeron un ruido que venía del cuarto donde Beatriz dormía. Corrieron hacia allí encontrando a la niña sentada en la cama, con los ojos muy abiertos. «Vía, ¿qué pasó?», preguntó Concepción abrazando a su nieta. «Soñé con el hombre malo», murmuró la pequeña. «Estaba en casa de mamá buscando algo». Marina y Concepción intercambiaron miradas alarmadas. «¿Qué hombre malo, cariño?», preguntó Marina suavemente. «El hombre que estaba hablando con los guardias hoy. El de gafas. Gustavo Barros», susurró Marina sintiendo un escalofrío. ¿Cómo podría ella saber cómo es él? «Beatriz tiene sueños», comenzó Concepción hesitante. «Sueños que a veces se hacen realidad. Elisa también tenía ese don». Marina miró incrédula a la señora. «¿Está diciendo que ella es sensitiva, sí? Es un rasgo de familia del lado de Elisa. Fue así como supo que necesitaba alertar a Rodrigo hoy. No fue solo porque oyó a los guardias hablar». En el silencio que siguió, el móvil de Marina vibró nuevamente. Era un mensaje de un contacto de la policía. «Encontramos el coche de su padre abandonado cerca del embalse de San Juan, sin señales de violencia, pero había otro vehículo en las proximidades registrado a nombre de Carlos Méndez. Necesitamos actuar», decidió Marina. «Voy a contactar a mis contactos en la Policía Federal. Algo mucho más grande está sucediendo». Concepción asintió, aún abrazando a Beatriz. «Y yo iré al encuentro mañana. Si Rodrigo está intentando juntar las piezas de este rompecabezas, necesita saber toda la verdad». «¿Qué verdad?», insistió Marina. Concepción suspiró profundamente. «Sobre quién realmente está detrás de la constructora Alburquerque, sobre el verdadero motivo por el cual Elisa se alejó de Rodrigo, y sobre el proyecto que él nunca supo que existía, mucho antes del jacarandá». «Usted no está hablando con sentido», protestó Marina. «Lo haré», prometió Concepción. «Mañana, cuando encontremos a su padre, todo quedará claro, incluyendo por qué intentaron eliminarlo justamente ahora». Mientras tanto, en una cabaña aislada en la región del embalse de San Juan, Rodrigo observaba la noche caer a través de una ventana empolvada. A su lado, Carlos Méndez estudiaba antiguos documentos esparcidos sobre una mesa improvisada. «¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que nos encuentren?», preguntó Rodrigo. «No mucho», respondió Carlos sombríamente, «pero lo suficiente para que entiendas quién ha estado moviendo los hilos todos estos años». Rodrigo cogió una fotografía amarillenta. En ella, un grupo de jóvenes empresarios sonreía junto a políticos influyentes. Era el inicio de la constructora Alburquerque, hace más de 3 décadas. Entre los rostros reconoció a su padre, Carlos, a él mismo y... «Concepción Machado». «Esto no tiene sentido», murmuró. Elisa nunca mencionó que Concepción estuviera involucrada en los negocios. «Porque ella no lo sabía», respondió Carlos. «Nadie lo sabía. Concepción no era solo profesora de idiomas, Rodrigo. Ella era nuestra informante principal en el Esquema Oriente». «El Esquema Oriente fue archivado hace décadas», protestó Rodrigo. «Era solo un proyecto de expansión para el mercado asiático que nunca salió del papel». Carlos rió amargamente. «Eso es lo que siempre creíste, ¿verdad? Porque fue lo que tu padre y Gustavo quisieron que creyeras. La verdad, mi amigo, es mucho más sombría, y explica perfectamente por qué Concepción mantuvo a Rosa y Beatriz lejos de ti todos estos años». Rodrigo sintió un escalofrío en la espalda al percibir que estaba a punto de descubrir secretos que podrían destruir no solo su imperio, sino toda la narrativa de su vida. La madrugada ya avanzaba cuando Marina finalmente logró que Beatriz se durmiera de nuevo. La niña había permanecido agitada, describiendo con detalles perturbadores al hombre de gafas, buscando en el pequeño apartamento donde vivía con su madre. «¿Cree de verdad que ella está teniendo una visión real?», preguntó Marina a Concepción, mientras ambas se sentaban en el salón con tazas de café fuerte. La señora suspiró profundamente. «Estoy segura. Este don corre en la familia desde hace generaciones». Elisa predijo su propia partida 6 meses antes.
Fue así como logró poner todo en orden, despedirse adecuadamente. Marina observó a la anciana con nuevos ojos. Había mucho más en aquella profesora jubilada de lo que aparentaba a primera vista. Usted mencionó un proyecto antes del jacarandá, recordó. ¿Qué es exactamente? Concepción dudó, girando la taza entre sus manos arrugadas. Se llamaba Esquema Oriente. Comenzó incluso antes de que tú nacieras, cuando tu abuelo aún dirigía la constructora. ¿Mi abuelo? Marina frunció el ceño. Pensé que él solo construía edificios residenciales en Madrid. La fachada perfecta, respondió Concepción con una sonrisa amarga. En realidad, Antonio Alburquerque estaba involucrado en algo mucho mayor. Usaba la constructora para lavar dinero de un esquema internacional de tráfico de información. Marina casi derrama su taza. Eso es absurdo. Es la verdad. Tu abuelo estableció conexiones con empresarios chinos décadas antes de que la globalización se volviera común en España. No era para construir, sino para servir como puente para información estratégica. ¿Qué tipo de información? Concepción bajó la voz, como si las paredes pudieran escuchar. Tecnológicas principalmente. Tu abuelo facilitaba la transferencia ilegal de tecnología española al extranjero. Proyectos de Airbus, investigaciones militares, incluso sistemas bancarios. España perdía millones en propiedad intelectual. ¿Y cómo sabe todo esto? Preguntó Marina incrédula. Porque yo era agente doble. La confesión cayó como una bomba en el silencio de la sala. Trabajaba oficialmente como profesora de mandarín, pero en realidad fui reclutada por la inteligencia española para infiltrarme en el esquema. Marina se levantó, caminando nerviosamente por la sala. Me está diciendo que era una espía. Esto parece un guión de película. La realidad frecuentemente supera la ficción, respondió Concepción tranquilamente. Fui entrenada en China durante mi juventud. Mis padres eran diplomáticos. Cuando regresé a España, la agencia me reclutó justamente por mi fluidez y contactos en Oriente. ¿Y mi padre? ¿Estaba involucrado en esto? Concepción negó con la cabeza. Al principio no. Rodrigo era solo un joven ambicioso, aprendiendo los negocios con su padre. Fue por eso que me acerqué a él, para ganar acceso al círculo interno. ¿Usando a Elisa?, preguntó Marina horrorizada. No. Concepción pareció genuinamente ofendida. Jamás usaría a mi hija. El encuentro de ellos fue accidental, en el antiguo muelle durante un festival. El amor que nació fue real, pero usted no lo impidió. Lo intenté al principio, admitió Concepción, pero percibí que Rodrigo podría ser nuestra mayor esperanza de desmantelar el esquema desde dentro. Él no sabía lo que su padre realmente hacía. Marina procesaba la información, intentando encajar esta nueva realidad en todo lo que conocía sobre su familia. ¿Qué salió mal, entonces? ¿Por qué Elisa y mi padre se separaron? El rostro de Concepción se ensombreció. Cuando Antonio Alburquerque descubrió que yo era una agente, amenazó a Elisa. Rodrigo estaba viajando por negocios. Tuvimos que desaparecer rápidamente, forjar la separación para protegerla. ¿Mi abuelo amenazó a Elisa? Marina sintió que el estómago se le revolvía. No directamente. Él era demasiado sofisticado para eso. Lo hizo parecer un consejo paternal. Rodrigo tiene un futuro brillante por delante. ¿No sería triste si algo lo estropeara? El mensaje estaba dado, y mi padre nunca lo supo. Creyó que Elisa lo había dejado por otro hombre. La historia que tu abuelo fabricó. Era más fácil para el ego masculino aceptar una traición que pensar que la mujer simplemente ya no lo quería. Marina se sentó de nuevo, aturdida. ¿Y cuándo falleció mi abuelo? Y el esquema continuó. Gustavo Barros asumió la operación, con Eduardo Pescador como su mano derecha. Ellos mantuvieron a Rodrigo enfocado en la parte legítima de los negocios, mientras continuaban las actividades paralelas. ¿Y ahora? Ahora reactivaron el esquema a gran escala, aprovechando la asociación con los chinos. La diferencia es que ya no se trata solo de información tecnológica, sino también de lavado de dinero internacional. El proyecto Jacarandá es solo la punta visible del iceberg. En el mismo momento, a kilómetros de allí, Rodrigo analizaba documentos antiguos a la luz de una linterna. Carlos se había dormido en una silla improvisada
mientras él continuaba su investigación noche adentro. Una carpeta en particular había capturado su atención. Contenía registros detallados de transacciones entre la constructora Alburquerque y empresas fachada en Hong Kong, fechadas de cuando su padre aún vivía. En varias anotaciones manuscritas, reconoció la letra de Gustavo Barros, ya en aquella época mano derecha de su padre. Un documento llamó su atención, una foto antigua donde su padre aparecía junto a un hombre chino de apariencia severa. En el reverso, una anotación. Sao y Antonio, Pekín, 1980. Sao, murmuró Rodrigo. El nombre le era familiar de alguna manera. Consultando otros documentos, encontró la conexión. Zhao Li-wen era el abuelo del actual líder del grupo chino con quien había cerrado el acuerdo reciente. La asociación no era nueva, era la continuación de algo iniciado décadas antes. Cuando el sol comenzó a salir, Rodrigo ya había conectado los puntos. Su imperio, que creía haber construido con su propio esfuerzo, era parcialmente sostenido por una red de actividades ilícitas que se remontaban a su padre. La revuelta y la culpa se mezclaban en su pecho. «Te levantaste temprano», comentó Carlos, despertando con el ruido de los papeles. «Nunca dormí», respondió Rodrigo, frotándose los ojos cansados. «¿Por qué no me contaste todo esto antes, Carlos? ¿Cuándo nos separamos? Intenté advertirte sobre los métodos de tu padre, ¿recuerdas? Dijiste que estaba celoso, que quería limitar tu crecimiento». Rodrigo recordaba. En su arrogancia juvenil, había interpretado las advertencias de Carlos como intentos de controlarlo. ¿Y Concepción? ¿Qué es lo que realmente quiere? Carlos se sirvió café frío de la termo. «Justicia, imagino. Ella investigó a tu padre durante años. Cuando el esquema fue temporalmente interrumpido después de la muerte de Antonio, ella pensó que había terminado, hasta que Gustavo lo resucitó recientemente. Y Elisa, ella sabía, no todo, pero lo suficiente para temer por su vida. Cuando descubrió que estaba embarazada de Rosa, decidió proteger a su hija alejándose de mí», completó Rodrigo, sintiendo un dolor profundo al pensar en las décadas perdidas, en la hija que nunca conoció, en la nieta que creció sin saber quién era él. «Necesitamos irnos», anunció Carlos consultando el reloj. «El encuentro en el muelle es en 1 hora». «¿Cómo sabes del encuentro?» «Ana, porque fui yo quien le sugirió el lugar a Concepción. Ella confía en mí». Mientras tanto, en el apartamento de Rosa Machado, en el distrito de Vallecas de Madrid, Gustavo Barros terminaba de registrar la última habitación. A su lado, 2 hombres de aspecto intimidante esperaban instrucciones. «Nada», dijo finalmente frustrado. «Debe habérselo llevado consigo». «¿Qué estamos buscando exactamente, señor?», preguntó uno de los hombres. «Una memoria USB, azul con una etiqueta en chino». Gustavo se ajustó las gafas. «Concepción. Machado mantuvo registros de todo durante décadas. Es la única prueba concreta que puede incriminarnos. ¿Y la niña? ¿La que habla mandarín? Ella es solo una niña inconveniente. Nuestra prioridad es encontrar a Rodrigo. Y la memoria USB moviliza a todos los equipos hacia el muelle. Estoy seguro de que aparecerán allí». En la casa de campo, Marina se preparaba para salir cuando su móvil sonó. Era Clarisa, la secretaria de Eduardo Pescador. «Marina», la voz de la mujer era un susurro apresurado. «No vaya al muelle. Es una trampa. Ellos saben del encuentro y están preparando una emboscada. ¿Cómo usted?» «No hay tiempo para explicar. Tengo las grabaciones de las conversaciones entre Gustavo y Eduardo. Planearon todo, desde el atentado contra su padre hasta... ¡Oh, Dios mío, están viniendo!». La llamada se cortó abruptamente. Marina intentó devolver la llamada, pero solo pudo caer en el buzón de voz. Corrió a contarle a Concepción, encontrando a la señora ya vestida, preparándose para salir. «No podemos ir al muelle», alertó Marina. «Gustavo sabe del encuentro». «¿Y cómo avisaremos a su padre?», preguntó Concepción preocupada. «Tengo una idea», respondió Marina después de un momento de reflexión. «Pero necesitaremos la ayuda de Beatriz». La niña, que estaba en la cocina desayunando, levantó los ojos curiosamente. «Vía», comenzó Marina suavemente, «¿puedes ver dónde está mi padre ahora? ¿En tus sueños especiales?». Concepción intervino.
Marina, no podemos pedirle eso. Usar el don de esa forma es peligroso e impredecible. ¿Tenemos elección?, replicó Marina. Si no logramos avisar a mi padre, irá directo a una trampa. Beatriz dejó su taza de chocolate mirando seriamente a las dos mujeres. Puedo intentarlo, dijo simplemente. Pero necesito algo que le pertenezca, algo personal. Marina pensó rápidamente. En su despacho aquí hay un bolígrafo que siempre usa. ¿Serviría? Beatriz asintió. Minutos después, sentada en el sillón del despacho de Rodrigo con el bolígrafo entre sus pequeños dedos, la niña cerró los ojos. Marina y Concepción observaban tensas. «Veo agua», murmuró Beatriz después de unos minutos. «Mucha agua. Y un coche negro. Él está con otro hombre, de pelo blanco». «Carlos», susurró Concepción. «Están yendo al muelle ahora», continuó la niña, el rostro contraído en concentración. «Pero hay gente esperando. Hombres escondidos, con cosas en las manos». «Armas», tradujo Marina, palideciendo. Beatriz abrió los ojos repentinamente, asustada. «El hombre de gafas está allí. Le hará daño al abuelo». Concepción abrazó a su nieta, mientras Marina tecleaba frenéticamente en su móvil. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Concepción. «Alertando a las únicas personas en las que aún podemos confiar», respondió Marina. «Y creo que sé cómo podemos darle la vuelta al juego contra Gustavo». En el mismo instante, el móvil de Rodrigo vibró en el bolsillo de su saco arrugado. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. «Padre, no vaya al muelle. Trampa. Gustavo lo sabe. Encuéntrenos en el lugar donde me llevaba a ver los barcos cuando tenía 7 años». Beatriz vio el peligro. «Venga con Carlos. Confíe en mí». Rodrigo miró a Carlos, que conducía concentrado en la carretera mojada por la lluvia fina. «Cambio de planes», anunció, mostrando el mensaje. «Necesitamos despistar a quien quiera que nos esté siguiendo». Carlos asintió, dando un giro brusco en el siguiente desvío. «¿A dónde vamos?». «Puerto Deportivo de Pescadores», respondió Rodrigo, sintiendo una extraña emoción al recordar los domingos en que llevaba a la pequeña Marina a ver los barcos, en un tiempo en que aún lograba separar algunas horas de su semana ajetreada para ser simplemente padre. «Interesante elección», comentó Carlos. «Nadie te asociaría con ese lugar sencillo hoy en día». Rodrigo miró por la ventana, observando la ciudad que comenzaba a despertar. En algún lugar entre aquellos edificios y avenidas, su hija desconocida, Rosa, probablemente se preparaba para otro día de trabajo en la cafetería, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. «¿Qué haremos cuando todo esto termine?», preguntó, más para sí mismo que para Carlos. «Si sobrevivimos, ¿quieres decir?». Carlos sonrió irónicamente. «Quizás sea hora de finalmente tomar las decisiones correctas, Rodrigo. Por Elisa, por tus hijas, por tu nieta». En el puerto deportivo la pequeña embarcación ya los esperaba. Marina había pensado en todo. El puerto deportivo de Pescadores mantenía la misma sencillez de décadas atrás. Pequeñas embarcaciones se balanceaban suavemente con el movimiento de las aguas, mientras los pescadores preparaban sus redes para el día de trabajo. El olor a salitre y pescado fresco llenaba el aire de la mañana nublada. Marina aguardaba en un pequeño barco de madera, pintado de azul descolorido. Concepción y Beatriz permanecían escondidas en la cabina. Al avistar el coche de Carlos estacionando discretamente, Marina sintió un nudo en el pecho. Años de distanciamiento emocional del padre habían creado una barrera que ahora parecía absurda ante la gravedad de la situación. Rodrigo avistó a su hija y aceleró el paso, con Carlos justo detrás. Ambos parecían exhaustos, con ropa arrugada y expresiones tensas. «¿Vinieron solos?», preguntó Marina en voz baja tan pronto como se acercaron. Rodrigo asintió. «Cambiamos de coche 2 veces en el camino. Estoy seguro de que despistamos a cualquier perseguidor». «Por ahora», añadió Carlos mirando constantemente a su alrededor. «No subestimes a Gustavo. Tiene ojos por todas partes». Marina indicó el barco. «Entren. Hablaremos en movimiento». Una vez a bordo y ya alejados de la orilla, Concepción y Beatriz salieron de la cabina. El encuentro entre Rodrigo y la nieta estuvo cargado de emoción contenida. La niña corriendo a abrazarlo espontáneamente,
mientras el empresario parecía no saber cómo reaccionar a tal demostración de afecto. ¿Estás bien, abuelo?, preguntó Beatriz examinándolo con ojos serios. Vi a hombres queriendo hacerte daño. Rodrigo miró a Concepción buscando explicación. Beatriz tiene el don, explicó la señora simplemente, como lo tenía Elisa. Rodrigo asintió comprendiendo. Había presenciado momentos en que Elisa parecía saber cosas que no tenía cómo saber, una habilidad que, en la época, él atribuía a la intuición femenina aguda. «Estoy bien, gracias a ti, pequeña», respondió finalmente acariciando el cabello de la niña. «Por segunda vez me salvaste». Con Marina al mando del barco, navegaban lentamente por el embalse, alejándose cada vez más de la orilla. El aislamiento de las aguas ofrecía la privacidad y seguridad que necesitaban. «Necesitamos compartir lo que descubrimos», comenzó Rodrigo, encarando a Concepción. «Sé sobre el esquema Oriente. Sé que usted era una agente. Y sé que mi padre amenazó a Elisa». Concepción no demostró sorpresa. «Carlos siempre fue minucioso en sus registros», comentó, mirando al viejo amigo. «¿Por qué no me lo dijo antes?», preguntó Rodrigo, una nota de rencor en su voz. «Sobre Rosa, sobre Beatriz. Yo tenía derecho a saber». «¿Lo tenía?», replicó Concepción sin hostilidad pero con firmeza. «El hombre en que te convertiste después de la partida de Elisa no era alguien a quien yo confiaría a mis niñas. Elegiste el legado de tu padre, Rodrigo. Elegiste el imperio sobre las personas». Las palabras golpearon a Rodrigo como un puñetazo físico. Desvió la mirada, incapaz de negar la verdad en ellas. «Lo que importa ahora es detener a Gustavo», intervino Marina, percibiendo el peso de aquella conversación. «¿Tenemos suficientes pruebas para llevarlo ante la justicia?». Carlos suspiró. «Pruebas circunstanciales en su mayoría. Documentos antiguos que sugieren, pero no prueban directamente. Gustavo siempre fue cuidadoso». «Yo tengo pruebas», anunció Concepción, atrayendo todas las miradas. «Durante décadas he estado documentando cada movimiento, cada transacción. Tengo nombres, fechas, valores, conexiones». «La memoria USB azul», murmuró Rodrigo recordando la información que había encontrado en los documentos. Concepción sonrió levemente. «Así que Gustavo todavía la busca». Ella retiró un pequeño crucifijo que llevaba en el cuello. Con habilidad, abrió un compartimento secreto revelando un minúsculo dispositivo. Tecnología moderna con un disfraz tradicional. «Esto explica por qué invadió el apartamento de Rosa», comentó Marina. «¡Rosa!», exclamó Rodrigo súbitamente alarmado. «¿Está segura?». «Sí», tranquilizó Concepción. «Antes de que todo esto comenzara, ya había enviado a Rosa a quedarse con mi hermana en Estepona. Tuve un presentimiento de que algo estaba por suceder cuando vi a los nuevos inversores chinos en el periódico». Beatriz, que observaba la conversación con una atención inusual para una niña de su edad, repentinamente se puso alerta. «Están viniendo», lo anunció, mirando al horizonte. Todos siguieron su mirada. Al principio, no vieron nada más allá de la niebla matutina sobre las aguas. Entonces, el sonido de un motor potente rompió el silencio. Una lancha rápida se acercaba. «Gustavo», susurró Marina reconociendo el perfil del hombre en la proa. «¿Cómo nos encontraron?», preguntó Rodrigo tenso. «El barco», respondió Carlos, señalando un pequeño dispositivo casi invisible bajo uno de los asientos. «Rastreador». Marina aceleró el motor, pero la sencilla embarcación no tenía ninguna posibilidad contra la lancha moderna y veloz que los perseguía. «No sirve de nada huir», declaró Concepción con sorprendente calma. «De hecho, esto es exactamente lo que esperaba». Todos la miraron confusos. «Hace años que espero la oportunidad de confrontar a Gustavo abiertamente», explicó. «Hoy finalmente tendremos este ajuste de cuentas». «Es muy peligroso», protestó Rodrigo. «Él no vino solo y no dudará en usar la fuerza». Concepción sonrió enigmáticamente. «A nosotros tampoco». En ese momento el móvil de Marina sonó. Era un mensaje de texto simple. «Posiciones aseguradas». «Esperando señal». «Perfecto», murmuró la abogada. Volviéndose hacia los demás, explicó. «Tengo algunos amigos en la Policía Nacional. Los activé tan pronto como supe de la trampa en el muelle. Están posicionados estratégicamente alrededor del embalse, solo esperando que Gustavo muestre sus verdaderas intenciones».
Rodrigo miró a su hija con admiración. Armaste una contraemboscada. Aprendí del mejor, respondió Marina con una leve sonrisa. Pero necesitamos que revele sus intenciones de forma clara. Evidencia incontestable. La lancha se acercó reduciendo la velocidad. Además de Gustavo, había 3 hombres más a bordo, incluyendo a Wong, el guardaespaldas que había sido arrestado y aparentemente liberado. Rodrigo, mi querido amigo, llamó Gustavo con falsa cordialidad. Qué coincidencia encontrarlo aquí. Estábamos todos preocupados por su repentina desaparición. Ahórranos la escenificación, Gustavo, respondió Rodrigo fríamente. Lo sabemos todo. El esquema Oriente, la asociación con los Tsao, el intento de eliminarme. La sonrisa de Gustavo vaciló momentáneamente, pero pronto se recompuso. No sé de qué habla, solo vine a ofrecer ayuda. Sus ojos recorrieron el pequeño barco, deteniéndose en Concepción. Profesora Machado, ¿cuánto tiempo? Aún guardando secretos de los demás, veo. Solo los míos, Gustavo, respondió Concepción serenamente. A diferencia de ti, que siempre preferiste esconderte detrás de otros. La máscara de cordialidad de Gustavo comenzó a caer. Entregue el dispositivo, Concepción. Nadie tiene que salir. Herido aquí. ¿Se refiere a esto? Ella mostró la pequeña memoria USB. 30 años de evidencias sobre sus actividades ilícitas. Suficiente para mantenerlo en prisión el resto de su vida. Gustavo hizo una señal a sus hombres que sacaron armas. Última oportunidad, advirtió. El dispositivo, o tendré que tomar medidas drásticas. Beatriz, que observaba todo con los ojos muy abiertos, se aferró a Rodrigo. Él no está solo, susurró. Hay más gente llegando. De hecho, 2 embarcaciones menores surgieron en el horizonte, acercándose rápidamente. Se acabaron los juegos, declaró Gustavo, su verdadera naturaleza finalmente revelada. Ustedes no saldrán de este embalse con ese dispositivo. El esquema Oriente es más grande de lo que todos ustedes imaginan. No es solo un esquema de corrupción, es una operación estratégica internacional. Gobiernos dependen de él, fortunas se construyen sobre él, y personas son destruidas por él, completó Concepción, como Elisa casi lo fue. Gustavo rió amargamente. Elisa era una tonta sentimental como tú. Antonio tenía razón al alejarla de Rodrigo. Ella lo habría arruinado todo con sus escrúpulos. Entonces admite que mi padre amenazó a Elisa. Presionó Rodrigo. Tu padre hizo lo necesario para proteger el legado que ahora disfrutas, replicó Gustavo. La diferencia es que él tenía el coraje de ensuciarse las manos, mientras tú siempre preferiste fingir que tu imperio fue construido solo con trabajo honesto. Marina, discretamente, activó la grabación en su móvil. Cada palabra de Gustavo estaba siendo registrada. ¿Y el barrio La Esperanza?, preguntó ella. También es necesario destruir la vida de esas familias. Daños colaterales, respondió Gustavo fríamente. El proyecto Jacarandá generará miles de millones. Algunos cientos de familias pobres son un precio pequeño a pagar. ¿Es por eso que intentó eliminarme?, preguntó Rodrigo. ¿Porque yo bloqueé el proyecto hace 3 años? En parte. Gustavo se ajustó las gafas meticulosamente. Pero principalmente porque descubrimos que usted estaba investigando antiguas transacciones de la empresa. Eduardo notó sus accesos al sistema de archivo muerto. Usted se estaba acercando demasiado a la verdad, y con su reciente obsesión con la responsabilidad social, hizo comillas con los dedos. Temíamos que decidiera limpiar el nombre de la empresa, exponiendo todo. Las embarcaciones de apoyo se acercaron rodeando el pequeño barco. Hombres armados apuntaban al grupo. Ahora el dispositivo, exigió Gustavo, extendiendo la mano. Fue en ese momento que Beatriz, sorprendiendo a todos, dio un paso adelante. Usted no va a hacerle daño a mi familia, declaró con una firmeza desconcertante para sus 7 años. Gustavo rió. ¿Y qué cree una niña que puede hacer para impedirlo? Beatriz sonrió misteriosamente. Ya lo hice. Mientras usted hablaba, los amigos de la tía Marina llegaron. Como si respondiera a las palabras de la niña, el sonido de hélices cortó el aire. 2 helicópteros de la Policía Nacional surgieron sobre el embalse, mientras diversas embarcaciones policiales emergían de la niebla, rodeando al grupo. Policía Nacional.
anunció una voz amplificada. ¡Bajen sus armas! Están todos detenidos. El rostro de Gustavo se transformó en una máscara de furia. En un movimiento desesperado, saltó al barco de Rodrigo agarrando a Beatriz como escudo. «Nadie se mueve», gritó presionando un arma contra la niña. «Voy a salir de aquí, y ella viene conmigo como garantía». El tiempo pareció congelarse. Rodrigo, Marina y Concepción quedaron paralizados, mientras Carlos lentamente se posicionaba buscando un ángulo de ataque. Sorprendentemente, Beatriz permaneció tranquila. Sus ojos encontraron los de Rodrigo, transmitiendo una serenidad inexplicable. «No tengas miedo, abuelo», dijo ella suavemente. «La abuela Elisa está aquí». Las palabras, aparentemente sin sentido, hicieron dudar a Gustavo por un segundo crucial, tiempo suficiente para que Carlos, con la agilidad que contradecía su edad, derribara el arma con un golpe preciso de bastón. En el mismo instante, agentes federales invadieron el barco, dominando a Gustavo, que gritaba amenazas y acusaciones incoherentes mientras era esposado. Rodrigo abrazó a Beatriz protectoramente, mientras Marina ayudaba a Concepción a sentarse. La anciana parecía súbitamente agotada, como si un peso de décadas finalmente hubiera sido removido de sus hombros. «Se acabó», murmuró ella, lágrimas en los ojos. Finalmente se acabó, Elisa. Mientras los helicópteros sobrevolaban el embalse y los agentes federales asumían el control de la situación, Rodrigo contempló su familia improvisada, la hija que conocía y con quien nunca había logrado verdadera cercanía, la nieta que acababa de descubrir, y la mujer que había guardado secretos para proteger a todos. Por primera vez en décadas, sintió que quizás había una oportunidad de redención para él. «¿Qué sucede ahora?», preguntó a Concepción cuando la adrenalina comenzó a bajar. La señora miró al horizonte, donde el sol finalmente rompía la niebla, iluminando las aguas del embalse. «Ahora», respondió con una sonrisa serena, «finalmente empezamos a vivir, Rodrigo, sin secretos, sin mentiras, sin el peso del pasado». Pero como la vida rara vez ofrece resoluciones perfectas, la mirada de Concepción capturó un detalle perturbador en el muelle distante, una figura observando todo con unos binoculares. Incluso a la distancia, ella reconoció el perfil. Zhao Limin, el líder del conglomerado chino y nieto del hombre que lo inició todo décadas atrás. La batalla podía haber sido ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. 3 meses pasaron desde los dramáticos eventos en el embalse. El despacho de Rodrigo Alburquerque en la constructora, antes frío e impersonal, ahora exhibía fotos de familia en marcos sencillos. Una en particular ocupaba una posición destacada. Rodrigo, Marina, Rosa, Beatriz y Concepción, todos sonrientes en un almuerzo dominical en la casa de campo en Aranjuez. El empresario contemplaba la foto cuando Marina entró, cargando una pila de documentos. «Los últimos informes de la auditoría», anunció colocándolos sobre la mesa de caoba. «Finalmente tenemos el mapeo completo de los daños». Rodrigo suspiró. La limpieza de la empresa estaba siendo dolorosa, pero necesaria. Tras el arresto de Gustavo y sus cómplices, iniciaron una auditoría completa e independiente de todas las operaciones de la constructora Alburquerque. Las revelaciones habían sido peores de lo que imaginaba. Décadas de corrupción sistémica, lavado de dinero y tráfico de información camuflados por operaciones legítimas. «¿Cuánto tiempo crees que tardaremos en reconstruir todo?», preguntó hojeando los documentos. Marina se sentó frente a él. «Años, probablemente, pero la buena noticia es que los proyectos legítimos pueden continuar». La justicia bloqueó solo las operaciones sospechosas. La Policía Nacional, con base en las evidencias proporcionadas por Concepción y en los testimonios de los involucrados, había abierto la mayor investigación de corrupción corporativa de la historia reciente del país. El caso Alburquerque, como lo había bautizado la prensa, prometía revelar conexiones entre empresarios, políticos y operadores internacionales que se extendían por décadas. ¿Y el barrio La Esperanza? Marina sonrió. El nuevo proyecto está listo para su presentación. Concepción y los líderes comunitarios aprobaron el concepto.
En lugar de reubicar a las familias para construir condominios de lujo, la constructora ahora trabajaba en un plan de urbanización que mantendría a la comunidad en el lugar, con mejoras de infraestructura y titularidad de los terrenos para los residentes. Un centro cultural y educativo que llevaría el nombre de Elisa Machado sería construido en el corazón del barrio. Nunca imaginé que cambiaría tanto en tan poco tiempo, confesó Rodrigo, recostándose en la silla. Para mejor, espero, comentó Marina. Sin duda, él sonrió levemente, aunque mis antiguos amigos del club creen que me he vuelto loco. Rodrigo Alburquerque reduciendo ganancias para invertir en proyectos sociales. El mundo se está acabando. Marina rió. Espere a que vean el proyecto de capacitación en tecnología para jóvenes de la periferia que estamos desarrollando con Rosa. Rosa Machado, a quien Rodrigo finalmente conoció después de los eventos en el embalse, se había revelado no solo como su hija biológica, sino como una mujer brillante y determinada que, a pesar de las dificultades financieras, se había graduado en ciencias de la computación y soñaba con crear oportunidades para jóvenes de comunidades desfavorecidas. El intercomunicador sonó. Era Antonio, su fiel asistente. «Señor Alburquerque, la señora Concepción y Beatriz han llegado». «Que pasen», respondió Rodrigo, levantándose. Concepción entró apoyada en un elegante bastón de madera. A sus 67 años mantenía la postura digna y la mirada perspicaz, pero los meses de tensión le habían cobrado su precio. A su lado Beatriz, con su uniforme escolar, llevaba una carpeta colorida. «Abuelo», exclamó la niña, corriendo a abrazar a Rodrigo. Este aún se sorprendía con la naturalidad con la que la niña lo había aceptado en su vida. «¿Cómo fue la escuela hoy?», preguntó besando la parte superior de su cabeza. «Genial. Saqué un 10 en mi proyecto de ciencias. Era sobre China». Rodrigo y Concepción intercambiaron miradas. La conexión de Beatriz con el país asiático, fortalecida por su don especial y por la enseñanza de su abuela, permanecía fuerte. «Marina», Concepción saludó a la abogada con un beso en la mejilla. «¿Cómo va el proceso?». «Avanzando», respondió Marina. El testimonio de Eduardo Pescador fue aceptado como delación premiada. Él está entregando todos los contactos internacionales. Concepción asintió, satisfecha. ¿Y los Chao? Una ligera incomodidad recorrió la sala. La familia Zhao, cuyas conexiones con la operación se remontaban al inicio del esquema Oriente, había logrado hasta ahora mantenerse formalmente distante de las investigaciones. Con operaciones en múltiples países y protección política en varias jurisdicciones, eran adversarios formidables. Todavía intentando encontrar pruebas concretas contra ellos, admitió Marina. Pero el cerco se está cerrando, especialmente después de la interceptación de aquel cargamento en Algeciras. 2 semanas antes, la Policía Nacional había incautado un contenedor supuestamente con materiales de construcción para la constructora Alburquerque, pero que en realidad transportaba equipos de vigilancia de alta tecnología con origen en China. Era la primera evidencia material de que la operación continuaba, incluso después del arresto de Gustavo. «Zhao Liming no se rendirá fácilmente», comentó Concepción. «Él lo ve como un legado familiar, al igual que su abuelo lo veía». Beatriz, que jugaba con un globo terráqueo en la esquina de la sala, repentinamente se giró. «Él intentará una última vez», anunció con la naturalidad desconcertante de sus premoniciones. «En 2 semanas, en el evento de la fundación». Los adultos intercambiaron miradas tensas. La Fundación Elisa Machado, creada por Rodrigo para centralizar los proyectos sociales de la empresa, tendría su lanzamiento oficial en exactamente 2 semanas, con un gran evento benéfico que atraería a empresarios, políticos y celebridades. «¿Cómo lo sabes, cariño?», preguntó Concepción suavemente. «Soñé». Él estaba allí, el hombre chino, observando a todo el mundo. «¿Esperando algo?». Rodrigo se agachó al nivel de su nieta. «¿Viste algo más en el sueño? Algo que pueda ayudarnos». Beatriz frunció el ceño, esforzándose por recordar. Él tenía una carpeta negra y seguía mirando el reloj. «Y había alguien con él que hablaba español sin acento». «Un español», concluyó Marina. «Un nuevo cómplice. O alguien que ya estaba involucrado antes y no lo descubrimos»,
añadió Rodrigo. Concepción observaba a Beatriz con preocupación maternal. No debemos sobrecargarla con esto. Ella es solo una niña especial, respondió Rodrigo suavemente, que ya salvó mi vida 2 veces. El teléfono de Marina sonó, interrumpiendo la conversación. Su rostro se puso serio mientras escuchaba. Entiendo. Sí, les informaré. Gracias. Colgando, miró a los demás con expresión grave. Era mi contacto en la Federal. Carlos Méndez acaba de ser ingresado en el Hospital Ruber Internacional. Aparente ataque cardíaco. Ataque cardíaco, repitió Rodrigo incrédulo. Se sometió a una batería completa de exámenes hace 3 semanas. Estaba perfectamente sano. Exactamente, respondió Marina. La policía sospecha de envenenamiento. Él se estaba preparando para declarar sobre las conexiones internacionales del esquema. Así es como trabajan, explicó Concepción sombríamente. Eliminan testigos sin dejar rastros. Hacen que parezcan accidentes naturales. Beatriz se acercó a su bisabuela, sujetando su mano. No te preocupes, abuela. El hombre del pelo blanco se pondrá bien. ¿Cómo lo sabes, cariño?, preguntó Concepción sorprendida. Porque tiene un ángel de la guarda igual que el mío, respondió la niña simplemente. La abuela Elisa lo cuida a él también. Un silencio reverente cayó sobre la sala. En las últimas semanas, todos habían aprendido a no cuestionar las percepciones de Beatriz, por inexplicables que parecieran. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marina finalmente. Rodrigo se levantó, una nueva determinación en su mirada. Exactamente lo que planeábamos, pero con precauciones extras. El lanzamiento de la fundación ocurrirá según lo programado. Será nuestra trampa. ¿Está proponiendo usar el evento como cebo?, cuestionó Concepción preocupada. Estoy proponiendo finalizar lo que empezamos, respondió Rodrigo firmemente. El esquema Oriente casi destruyó nuestra familia una vez. No permitiré que amenace la nueva familia que estamos construyendo. En las 2 semanas siguientes se desarrolló un plan meticuloso. La seguridad del evento se reforzó con agentes federales disfrazados. Cada invitado sería rigurosamente verificado y se establecieron protocolos especiales para cualquier participante de origen chino. Carlos Méndez, sorprendiendo a los médicos, se recuperó rápidamente. Los análisis confirmaron la presencia de una toxina rara, pero el tratamiento precoz evitó daños permanentes. Desde su habitación de hospital, él coordinaba con la Policía Nacional la estrategia de vigilancia sobre la familia Zhao. En la víspera del gran evento, Rodrigo se reunió con Rosa por primera vez, sin la presencia de Concepción o Marina. En el elegante restaurante del Hotel BP Plaza España Design, padre e hija buscaban construir una relación que les había sido negada a ambos por décadas. Beatriz está animada con el vestido nuevo, comentó Rosa, una mujer de 30 años con los mismos ojos penetrantes de Elisa. Ella nunca tuvo nada tan elegante. Espero que no sea demasiado, respondió Rodrigo, aún inseguro sobre cómo actuar como padre y abuelo simultáneamente. No quiero que parezca que estoy intentando comprarlas con regalos. Rosa sonrió gentilmente. No es así como lo vemos, padre. Sabemos que está intentando compensar el tiempo perdido. Y está todo bien. Tenemos tiempo ahora. La palabra padre aún sonaba extraña entre ellos, pero cada vez menos forzada. Tengo miedo, confesó Rodrigo después de un momento. No por el evento de mañana o por los Zhao. Tengo miedo de fallarles de nuevo. Rosa extendió la mano tocando la suya sobre la mesa. ¿Sabes cuál fue la mayor lección que mamá me enseñó? Que las personas pueden cambiar. Ella nunca habló mal de ti, incluso después de todo. Decía solo que habías tomado decisiones diferentes a las suyas. Rodrigo sintió que los ojos se le humedecían. Elisa siempre fue mejor de lo que merecía. Quizás. Pero ella también creía que un día encontrarías tu camino de vuelta. Por eso nunca nos mudamos de Madrid, incluso cuando habría sido más fácil. Ella quería que estuviéramos a tu alcance para cuando ese día llegara. Un silencio confortable se estableció entre ellos, lleno solo por los sonidos suaves del restaurante y por la vista deslumbrante de la ciudad iluminada. ¿Cómo será la vida después de que todo esto termine?, preguntó Rosa finalmente. Después de que los Zhao sean detenidos
y el esquema completamente desmantelado? Rodrigo reflexionó por un momento. Creo que finalmente podré ser quien debería haber sido desde el principio. Un padre, un abuelo, un empresario que construye más que solo edificios. A la mañana siguiente, el gran salón del Hotel Ritz Madrid estaba deslumbrante. Arreglos de jacarandás, la flor que daba nombre al proyecto controvertido ahora reformulado, decoraban el espacio. Fotografías de Elisa Machado y de los proyectos sociales ya iniciados en las comunidades llenaban los paneles. Marina, elegante en un traje azul marino, supervisaba personalmente la seguridad. Cada invitado pasaba por detectores de metales disfrazados de portales decorativos. Agentes federales circulaban como camareros y recepcionistas. Beatriz, radiante en su vestido verde esmeralda, permanecía próxima a Concepción, que observaba todo con la serenidad de quien finalmente veía la conclusión de una misión de vida. Rosa, que había asumido oficialmente la dirección de tecnología y proyectos sociales de la constructora, conversaba animadamente con potenciales socios, su inteligencia y carisma atrayendo atención y respeto. Y Rodrigo, en el centro de todo, parecía un hombre transformado. El empresario implacable había dado paso a un líder más ponderado, que hablaba con genuino entusiasmo sobre los planes de transformar la constructora en un agente de cambio social positivo. Fue Beatriz quien primero notó la llegada de Chao Limin. El empresario chino, impecable en su traje Armani, entró acompañado de una elegante mujer española que Rodrigo reconoció inmediatamente, Patricia Vázquez, su tercera exesposa. Interesante elección de acompañante, murmuró Marina posicionándose al lado de su padre. Rodrigo asintió. Siempre sospeché que ella mantenía contactos en China después de nuestro divorcio. Ahora sabemos con quién. El plan estaba en movimiento. Según lo acordado, Rodrigo se acercó para saludar a los recién llegados con cordialidad estudiada. «Sao, qué agradable sorpresa», saludó extendiendo la mano. No esperaba verlo después de los últimos acontecimientos. El empresario chino sonrió diplomáticamente. «Los negocios continúan, Rodrigo, a pesar de las pequeñas turbulencias. Por cierto, esta es Patricia». «Claro que me acuerdo», interrumpió Rodrigo. «¿Cuánto tiempo, querida? Veo que sus conexiones internacionales han prosperado desde nuestro tiempo juntos». Un leve rubor coloreó las mejillas de la mujer, pero ella mantuvo la compostura. «Siempre fui una networker talentosa, usted sabe. El señor Zhao y yo tenemos intereses comerciales comunes». «Me imagino que sí», respondió Rodrigo. «Bueno, por favor, disfruten del evento. Daré mi discurso en aproximadamente media hora». Alejándose, hizo una señal discreta a uno de los camareros, que inmediatamente comenzó a seguir a la pareja a distancia. El evento transcurría según lo planeado. Cuando llegó el momento del discurso de Rodrigo, todas las miradas se volvieron hacia el escenario improvisado. Fue en ese instante que Beatriz, sentada junto a Concepción en la primera fila, tuvo una de sus visiones. «Ahora», susurró, tirando de la manga de su bisabuela. «Él está haciendo algo ahora». Concepción inmediatamente hizo la señal combinada para Marina, que alertó a los agentes. Al fondo del salón, Zhao disimuladamente pasaba un sobre a otro hombre, un empleado del hotel que no estaba en la lista oficial de servicio. En cuestión de segundos, agentes federales interceptaron la transacción. El sobre contenía documentos confidenciales sobre las próximas declaraciones en el caso Alburquerque. Información que solo podría haber venido de alguien con acceso privilegiado al proceso. Simultáneamente, Patricia intentaba dejar discretamente el evento, pero fue bloqueada por Rosa, que fingió tropezar con ella accidentalmente. «¿Con prisa, madrastra?», preguntó con falsa dulzura. Antes de que Patricia pudiera responder, los agentes la rodearon. La carpeta que llevaba contenía un dispositivo electrónico sofisticado, diseñado para hackear el sistema de seguridad de la fundación. En el escenario, ajeno a la operación en curso, Rodrigo inició su discurso. «Hoy no celebramos solo el lanzamiento de una fundación, celebramos una segunda oportunidad. Para mí, para mi familia, para las comunidades que durante tanto tiempo ignoré. El nombre de Elisa Machado en esta fundación
no es solo un homenaje a la madre de mi hija, sino un compromiso con sus valores de honestidad y justicia social que por mucho tiempo olvidé. Mientras él hablaba, Chao y sus cómplices eran discretamente retirados del salón. Patricia, visiblemente afectada, cooperaba con los agentes, ya negociando una posible delación premiada. El verdadero legado no son edificios o fortunas, continuó Rodrigo emocionado. Son las vidas que tocamos, las familias que ayudamos a construir, las comunidades que fortalecemos. Este es el nuevo propósito de la constructora Alburquerque. Al final del discurso, bajo aplausos entusiasmados, Rodrigo invitó a Marina, Rosa, Concepción y Beatriz a unirse a él en el escenario. La imagen de la familia reunida, 3 generaciones unidas después de décadas de separación, era poderosa. Más tarde aquella noche, mientras los últimos invitados se retiraban, la familia se reunió en el jardín del hotel. Carlos Méndez, en su primera aparición pública desde la hospitalización, se unió a ellos con ayuda de un bastón. «Los Zhao están detenidos», informó Marina, colgando el móvil tras recibir la actualización de la Policía Nacional. Y Patricia ya está colaborando, implicando a diplomáticos y empresarios en 3 países. ¿Se acabó?, preguntó Rosa, el brazo protectoramente alrededor de los hombros de Beatriz. Concepción sonrió, la sabiduría de décadas en sus ojos cansados. Nunca se acaba completamente, pero la mayor batalla sí. El esquema Oriente finalmente encontró su ocaso. Beatriz, somnolienta pero feliz, miró al cielo estrellado. La abuela Elisa está sonriendo. Dice que ahora puede descansar. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no de miedo. Era una sensación de cierre, de ciclos completados y nuevos comenzando. «¿Qué haremos ahora?», preguntó mirando a su familia reconstruida. «Viviremos», respondió Concepción simplemente, «día tras día, construyendo algo mejor de lo que vino antes». Carlos levantó su copa en un brindis silencioso, y todos lo imitaron. En el silencio de aquel momento, bajo las estrellas de Madrid, una promesa no dicha fue sellada. De verdad. Redención y nuevo comienzo. Y todo había comenzado con el susurro valiente de una pequeña niña que se negó a quedarse en silencio ante el mal. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Rodrigo y Beatriz haya tocado sus corazones. Para continuar esta emocionante jornada, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les ha gustado esta narrativa, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida española y los lazos que nos unen. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Esperamos sus comentarios sobre lo que más les gustó en esta historia del susurro que salvó.